noches. Hoy te doy las gracias, Dios, por darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos a estudiar tu palabra, Dios. Bendícenos, Señor, con tu sabiduría. Que el Espíritu Santo tome el control de cada uno de nosotros y nos revele lo que hoy tienes para enseñarnos, Dios. Señor, así como animaste a Josué, te pido que nos sigas animando a estar firmes en tu palabra, a seguirla estudiando, descubriendo todo lo que tienes en ella para nosotros. Bendice, Señor, a las personas que hoy están acá, a las que próximamente escucharán de pronto esta enseñanza por otros medios, y en especial a las que no quieren venir, Dios Santo. Ten misericordia de ellas y dales de tu gracia así como las has dado a nosotros, para que ellos también se acerquen a ti, Dios. Gracias por todo esto, Dios, y disponemos este tiempo en tu nombre. Amén. Bueno, la semana pasada vimos el pueblo ya cuando hizo toda la parte de la conquista, ¿cierto? Todas las batallas, y ya íbamos a entrar en la última división del libro, que se llama la posesión de la tierra prometida. Es donde ya se hizo la distribución. En esta división también se habla de la exhortación final que Josué hace al pueblo de Israel y de la muerte de él. Pero antes de eso quisiera, como para que nos pongamos en contexto, hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto. Muy simple, no vamos a entrar en mucho detalle ni a leer versículos, pero sí es importante que nos ambientemos para que volvamos a tener como esa idea y nos ubiquemos en dónde vamos a comenzar el día de hoy. No sé si recuerdan la primera sesión, la primera enseñanza, donde hablamos de cómo crear un plan. En ese plan, en esa enseñanza, hablamos básicamente de cómo Dios había diseñado el plan de llevar a su pueblo desde la esclavitud a la tierra prometida. En ese plan definimos muchas cosas, lo que se podía hacer, pero importante es que aquí Dios seleccionó las personas que iban a ser, digamos, los principales actores o las principales personas que iban a llevar o liderar el pueblo hacia la tierra prometida. Y ahí encontramos a Moisés, a Aarón, no sé si recuerdan también a Oseas. ¿Recuerdan quién era Oseas? Josué. Exacto. Que Oseas era libertador y ya Moisés lo cambia a Josué, ya, que recuerdan también lo que significaba Jesús salva, Dios salva. Exacto. También tenemos a Caleb, que es mencionado acá. Luego vamos a ver que durante el libro de Josué lo vuelven a mencionar ya finalizando. Entonces ahí nos vamos a detener un poquito en él. También vimos, a nivel general, después de esta enseñanza, empezamos a entrar en el libro de Josué y vimos las divisiones del libro, cómo este libro ha sido dividido para ser estudiado y analizado. No sé si podemos poner en la pantalla las 3 divisiones del libro, que básicamente están preparativos para la conquista, así son los, digamos, títulos que tiene la Biblia en su separación. Estos van del capítulo 1 al 5. Luego tenemos la conquista, que fue la que vimos la semana pasada. Y hoy tenemos para ver la posesión de la tierra, que va de los capítulos 13 al 24. La conquista de la tierra va de los capítulos 6 al 12. Y esta última va de los capítulos 13 al 24. O sea, hay bastantes capítulos, casi 10 capítulos para ver, pero bueno, ahí vamos a organizar el tiempo. En cada una de estas enseñanzas vimos los diferentes hechos históricos más representativos de cada una de estas divisiones, exceptuando la de hoy, que apenas lo vamos a ver, ¿cierto? Durante esta preparación, durante la primera división, que fue la preparación de la conquista, entendimos cómo Dios permitió que cómo preparó al pueblo para hacer el paso a la tierra prometida. Y no sé si recuerdan, antes de ese evento, Moisés tomó la decisión de enviar y el pueblo, de enviar 2 espías. Entonces, entendimos que por ese evento, una generación no pasó a la tierra prometida y otra generación sí pasó. Esa generación fue la nueva, es decir, los niños de los cuales el pueblo se quejó, diciendo que si pasaban a la tierra prometida, sus niños y sus mujeres iban a ser esclavizadas en la otra tierra. De ahí pues que hubo un proceso de desobediencia y de falta de credibilidad en Dios, y por esto Dios se enfada y no permite que esa generación pase, exceptuando 2 personas, que ya sabemos cuáles son, Josué y Caleb, exactamente. También recordamos que Josué para esa época tenía una edad de 80 años, ¿cierto? Que es, no sé si podemos ver también la cronología, tenemos un gráfico donde analizamos cómo se distribuyó el tiempo en esta época. Entendimos que Josué murió a los 110 años, que estuvo 40 años en el desierto, a los 40 años salió al desierto con su pueblo, y cuando empezó el proceso de entrar a la tierra prometida, que él hereda el liderazgo tanto espiritual como militar, de guerra, en el paso a la tierra prometida ya tenía 80 años, alrededor de 80 años.
Vimos también que el proceso de la conquista duró aproximadamente 7 años, todo el proceso de guerras, y pasó alrededor de 30 años más hasta su muerte, o sea, todo el proceso de la distribución y lo que hoy vamos a estar analizando. También otro hecho importante es que cuando pasan el Jordán, antes de pasar el Jordán, iniciamos ese capítulo con unas palabras por las cuales el libro de Josué es muy conocido, que es esfuérzate y sé valiente. ¿La recuerdan? Exacto, que la vimos desde dos contextos diferentes. Uno era esfuérzate y sé valiente para ir a afrontar las batallas, y otro esfuérzate y sé valiente para estar firme y animado en la palabra de Dios. Exactamente. Tenemos otro hecho importante, y es el de los 2 espías. También recuerdan, ya antes de pasar, mandan a 2 espías a la tierra prometida, en este caso al primer pueblo que era Jericó, y aquí está el encuentro con Rahab. En este encuentro con Rahab, ya lo estudiamos, el hecho más importante aquí fue lo que estaba relacionado con el cordón de grana. Y también entendimos la relación que tenía el cordón de grana con la salvación de Rahab y su familia por su fe en Jehová, y la relación que tiene este cordón de grana con Jesucristo, con la salvación que nos da Jesucristo a nosotros, y evaluamos el Salmo 22, que estudiamos que ese salmo es un salmo profético asociado a la crucifixión por sus palabras al inicio, ¿cierto? Luego de esto, entonces, pasa el pueblo al río Jordán. Aquí vemos el milagro, estudiamos ese milagro donde Dios para el agua, lo que significó esto, y lo que hizo el pueblo y Josué, que fue edificar o construir los altares de las 12 piedras, tanto en la mitad del río como en la orilla del río. Y vimos los dos propósitos, el de la orilla para ser recordado, y el del centro representando las tribus que no habían pasado por su desobediencia. Esto entonces nos llevó al momento de la posesión de la tierra. Después de que pasan el Jordán, ocurren los eventos de la circuncisión, de la celebración de las fiestas, y ahí comienza la guerra, entrar a la tierra prometida por medio de conquista. Recuerdan que conquista tenía 2 significados: poseer una tierra por medio de guerra, o también alcanzar el amor de alguien. Aquí entonces estamos hablando que entra el pueblo a conquistar por medio de guerra, y estudiamos las diferentes situaciones que vivían. La primera fue Jericó, con el milagro de la destrucción de las murallas. Luego vimos entonces que ahí pasó una circunstancia donde Dios estaba con ellos, pero en la siguiente guerra que ellos quisieron, era un pueblo pequeño a conquistar, Dios no estuvo con ellos. Y ahí apareció este personaje, Acán. Recuerdan que tomó del anatema de Jericó, y por eso pues Dios no quiso estar con su pueblo. Hasta que pasó lo que pasó, muere Acán y su familia, ya eso lo evaluamos, y nuevamente Dios permite que él se dé la conquista contra Jai, que es el pueblo que dijimos. También vimos la lucha o el apoyo que tuvo el pueblo de Israel con el pueblo de los Gabaonitas, donde hubo otro milagro acerca de las piedras de granizo. Y que decía ahí, lo más interesante fue que las piedras de granizo mataron más personas de los otros pueblos que los mismos soldados del pueblo de Israel. Evaluamos también ahí, recuerdan, el reloj el día perdido, todo lo que analizamos ese día. El reloj de Acaz, que eran los 40 minutos que faltaban en los 23 horas y 20 minutos que se tuvo la tierra en este milagro. Eso lo logramos entender. Y finalmente terminamos con la guerra contra la alianza de los reyes, donde también hubo un respaldo de Dios, y donde certificaba y le confirmaba a Dios a Josué que él estaba con él y que él era el que iba a tener la victoria en esas batallas por ellos. Ahí nos detuvimos y encontramos 2 patrones del pueblo de Israel, que es bueno que los tengamos en la pantalla. Los 2 patrones que dijimos en ese momento para reflexionar era en qué patrón quería yo seguir viviendo. En el que es una obediencia que me lleva a una victoria, y que esa victoria me va a llevar a una bendición, o por el contrario, estar en desobediencia que me va a llevar a una derrota, y esa derrota finalmente me va a terminar en un juicio, que fue lo que le pasó a Acán. Esto lo dejamos como reflexión, y pues esperemos que hayamos seleccionado el primero, ¿cierto? Yo lo seleccioné obediencia. El otro sí me da miedito, no quiero terminar como Acán. Bueno, después de esto vimos los objetivos, 2 objetivos acerca de lo que quería Dios con el pueblo en esta posesión, o esta misión de poseer la tierra prometida. Y esos 2 objetivos eran
poseer la tierra, que fue entregada desde Abraham. Recuerdan que lo vimos en Génesis 13, 15. Génesis 13 y capítulo 15 también. En esos dos se habla de esta tierra. Y el siguiente objetivo era la de usar el pueblo como instrumento para terminar con el nivel de paganismo que existía en la tierra de Canaán. Hicimos una analogía con Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego, y aquí dijimos que Dios utiliza a su pueblo como fuego para la destrucción de todos esos pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Habiendo finalizado con eso, esto nos lleva a lo que vamos a ver hoy. Digamos que con eso más o menos nos ponemos en un contexto de cómo va la historia, y hoy comencemos entonces con lo que es el propósito de entender, que es la distribución o la posesión de la tierra prometida. Y comencemos leyendo Josué 13:1. Dice así: siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo: tú ya eres viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Recordemos entonces, ¿cuántos años tenía Josué cuando empezó el proceso de entrar a la tierra que heredó el liderazgo de Moisés? Más o menos 80. Y aquí ya pasaron unas guerras, una serie de cosas que ya lo vimos en la cronología, que es aproximadamente 7, 10 años. O sea que para esta época Josué tiene entre 87 y 90 años. Para cálculos hagámoslos de 90 años. Aquí Dios le está diciendo que ya está viejo, ¿cierto? Analizando un poco más esto, yo creo que lo que quiere Dios con Josué es hacerle entender que él de pronto ya se le dificulta ir a más batallas. ¿Por qué? Porque al final del versículo dice, y queda aún mucha tierra por poseer. O sea, es decir, la avanzada tenía que continuar. Pero Josué ya de pronto en su desgaste físico no podía continuar en ese liderazgo que tenía. Entonces, Dios hace un pare, que es totalmente viable, y le dice que tranquilo, que se le va a dificultar la batalla y que es hora de que descanse. Pero no dejando esa parte, pero todavía falta. O sea, tranquilo, todavía falta. En la cronología vimos más o menos esos 7 años, para llegar a esos 90 años, pero entonces, ahora analicemos nosotros cómo nos sentiríamos. O sea, hagamos como ese símil con nosotros. Supongamos que Dios nos da una misión, tenemos misiones permanentemente en esta vida, ¿cierto? Y muchas veces estamos con ellas y seguimos, y a veces pensamos como, no lo voy a lograr, estoy demasiado avanzado en edad como pasa en este caso, ¿cierto? Y eso nos puede llevar a sentirnos frustrados, podemos tener desánimo, cansancio, y como lo mencioné, puede pensar uno, no lo logré, o sea, el propósito de mi vida no lo logré. Vamos a entender cómo podemos cambiar ese pensamiento, porque es muy probable que Josué se sintiera así, sabiendo que faltaba tanta tierra por conquistar. Si Dios se lo está revelando, es porque algo pasaba en el corazón de Josué. Se veía que faltaba mucho y que se sentía agotado, ya estaba avanzado en edad. Entonces vamos al versículo 6 del capítulo 13 a ver qué pasó. Leamos ahí, Josué 13:6. Dice: todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país de los israelitas por heredad, como te he mandado. Aquí es Dios hablándole a Josué. Entonces mire que aquí ya hay como una relación, como estás cansado, hay mucha tierra por poseer, pero tranquilo. Yo ya le prometí al pueblo, Dios le prometió al pueblo que le iba a entregar la tierra. O sea, eso no va a cambiar. Pero le está diciendo, termina la misión. La misión es, entrégale la tierra prometida al pueblo. O sea, lo que ya conquistaron, repártelo. Y entonces él ahí comienza el proceso de dividir, según las instrucciones de Dios, la división de la tierra a las diferentes tribus. Entonces aquí Dios nos anima también, Dios nos anima diciendo, hay mucho por conquistar, ¿cierto? Todavía falta, pero Dios es el que nos marca el límite, nos dice, eso yo ya lo logré. Eso de pronto otras generaciones son las que van a lograr la meta final, pero la meta que nos toca a nosotros es hasta acá. Vamos a entenderlo un poquitico más, porque con lo que estaba haciendo yo ahora del símil con nuestras, objetivos o propósitos de largo plazo, a veces sentimos ¿se acuerdan? Ese no lo logré. Entonces, aquí Dios siempre nos dice que Él es el que logra las victorias por nosotros, no nosotros. Si Josué hubiera querido seguir en sus fuerzas, muy probablemente él no hubiera podido lograr las siguientes batallas, que la Biblia nos narra que los pueblos siguieron creciendo y conquistando.
nosotros, si seguimos en nuestras fuerzas con nuestros propósitos, pues también vamos a enfrentarnos a problemas y la frustración va a ser más grande. Entonces, aquí hay algo muy importante que entendamos, y es que Dios es el que permite que ganemos nuestras batallas. No somos nosotros los que ganamos las batallas. Miren lo que en lo que todas las batallas que analizamos, siempre era Dios el que primero decía y certificaba que ya había entregado la victoria. Y luego el pueblo ejecutaba lo que Dios le decía, no al revés. Iba el pueblo y derrotaba y después le daba gracias a Dios. Normalmente nosotros hacemos eso. Normalmente nosotros nos enfrentamos a los problemas y si salimos victoriosos le decimos, uy, gracias a Dios. Pero cuando no nos da, le decimos, Dios, ¿pero por qué? ¿No me estás pues respaldando? ¿Será que Dios sí nos mandó entonces a enfrentar esas batallas? Ahí es como el análisis que tenemos que hacer y tenemos que entender que tenemos que interiorizar una verdad en nuestro corazón. Una cosa es la bendición que nosotros queremos tener y otra cosa es la bendición que Dios quiere para nosotros. Son dos bendiciones totalmente diferentes. Y aquí Josué nos la está mostrando. Josué ya se le va a entregar una bendición. Vamos a ver ahora más adelante qué bendición se le dio. Pero fue Dios el que le dijo, hasta acá vienes tú y esta es tu bendición. Ya lo demás, yo me encargaré y se lo entregaré a los otros. Nosotros muchas veces queremos abarcar más y por ahí hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, seamos sabios en eso, seamos sabios en que nosotros tenemos que saber cuál es la bendición que Dios quiere para nosotros, para que la bendición que nosotros queremos tener no se nos convierta en una frustración. Eso es como lo que tenemos que adoptar e interiorizar de estos versículos. Luego de estos hechos, después de que Dios le dice las instrucciones de cómo hacer todo el proceso de distribución, en Josué 13:7 finaliza Dios diciéndole a Josué, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu desde Manasés. Aquí me perdí. ¿Cuántas tribus eran? Las tribus de Israel. ¿Y por qué la van a repartir entonces a 9:30? Ajá. Exacto. Eso sí me gusta, sí recordaron. Porque vieron 2 tribus y media que decidieron quedarse antes del Jordán. Ahora vamos a entrar un poquito en ese detalle. No voy a entrar mucho en el detalle de cómo fue la distribución de la tierra, pero para profundizar, y eso es una tarea que sería muy bueno que la hagamos, que es leer los capítulos 14 al 19, 5 capítulos, donde hay una descripción detallada de cómo se distribuyó las tierras a las diferentes tribus. Esto fue, digámoslo, un pensamiento es por qué Dios decidió separar 5 capítulos de la Biblia para dar una descripción o unos límites geográficos de unos terrenos. Es como, eso es, pues, ¿qué práctica hay en eso? Creo que el Espíritu Santo me respondió inmediatamente, no me regañó, pero sí me dijo serio. Y el ejemplo es como cuando a uno está en un proceso de herencia. Cuando usted hereda algo, a usted le gusta que le digan claramente lo que le toca. ¿Para qué? Para evitar problemas futuros. Aquí Dios está haciendo esto. Dios está determinando esa herencia que le está entregando a sus pueblos muy claramente para que estos pueblos puedan tener, como siempre se ha dicho desde Génesis, su heredad, cumplir la promesa y limítrofamente saber exactamente qué fue lo que le correspondió a cada una de las tribus. Y así evitar problemas futuros, porque sabemos que este pueblo no es que se comportara muy bien desde el desierto, vemos que siempre va renegando, entonces no queríamos que de pronto Rubén dijera, ¿y por qué a Manasés le tocó esa? ¿Y por qué a Judea le tocó esta otra? Y empiecen una guerra entre ellos, porque no, es que Dios me dijo que era esta. No, Dios le fue muy claro y les dijo, a usted le tocó esto, a usted le tocó esto, y se evitaron muchos problemas. Así para nosotros, pues entre más claridad nosotros hagamos en los procesos, digámoslo legales o así, pues nos evitaremos futuros dolores de cabeza. Volviendo entonces al tema anterior, estamos hablando de 9 tribus y media que fueron repartidas. ¿Por qué? Porque 2 y media ya habían sido repartidas. Estas tribus eran las de Rubén, las de Gad y la de media de Manasés. Pero también quiero volver acá, y es que el por qué se quedaron ellas. No sé si también lo recuerdan. Ellas se quedaron porque estas tribus eran muy grandes. Dice la Biblia que ellos tenían muchas mujeres, muchos niños y mucho ganado. Y no se quejaron, pero le solicitaron a Moisés que ellos se querían quedar y no atravesar el Jordán, porque me imagino que para ellos se dificultaría la logística de pasar el Jordán. Ya hice un poquitico de desconfianza con Dios, porque pues, ¿cómo se va a dificultar si Dios los está respaldando?
Moisés se enoja y dice que muy probablemente por esa decisión Dios le va a volver a desatar la ira sobre ellos porque había acabado de pasarlo de, de los 12 espías. Pero al final, en un proceso, llamémoslo de negociación, Moisés acepta que ellos se queden con esas tierras al este. Ahora vemos el mapa, al este del Jordán. Cuando pasa eso, Moisés le pone dos condiciones a estas tribus. Ahora evaluamos bien esa división. Esas dos condiciones era una, que los hombres de guerra acompañaran a las demás tribus a las 9:30 que iban a cruzar a la conquista, o sea, a las guerras. Y la otra, que fue también muy importante, era que no se podían apartar de Dios. Esas dos condiciones. Y recuerdan que habíamos dicho que esa segunda era muy importante entenderla porque íbamos por allá en el capítulo 22, íbamos a ver qué pasaba si no obedecían esas dos reglas. Cuando lleguemos al capítulo 22, entenderemos eso. Antes de que vamos al mapa, quiero que leamos Josué 13:8. Dice, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, según se la dio a Moisés, siervo de Jehová. Ahora sí podemos volver entonces al mapa. Y en el mapa entonces me voy a acercar un poquitico para que veamos. Recuerdan, este es el Jordán, la división, este es el este y este es el oeste. Entonces ellos cruzaron por acá, este es Jericó, luego vienen y empieza la avanzada hacia el norte, luego hacia el sur, y esta es la división que mencionaba de los capítulos 14 al 19, donde entonces vemos media tribu de Manasés al este y media tribu de Manasés al oeste, Gad, Rubén, tenemos a Efraín, Dan, Judá aquí, Simeón acá, y me falta Isaacar, Zabulón, Aser y Neftalí hacia el norte. Eso es lo que la Biblia nos menciona en los capítulos 14 al 19 de una manera bien detallada. Como lo dije, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí me gustaría que analizáramos un suceso que pasó durante esta distribución de la tierra. Para eso, permítanme un segundo. Quiero que leamos Josué 14, de los versículos 6 al 15. Esto ocurre durante el proceso de distribución de la tierra a las diferentes tribus. Y vamos a ver en esto específicamente en este suceso que pasó. Y dice, en el versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Entonces ya sabemos que esto queda al lado de la tierra prometida, este terreno del que están hablando. Y yo le traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, está hablando de los otros espías, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Ya entonces sabemos cuánta edad tiene Caleb, ahora más adelante nos la confirma, 85. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Ahora hagamos aquí un análisis. Josué tenía 90 y Caleb ya de 85, o sea que estaban por más o menos la misma edad, ¿cierto? Pero dice acá, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová esté conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y le dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, y le dio, a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba,
porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Volvemos entonces a la parte de recordar de quién era Caleb. Recordemos que Caleb, la última vez que se mencionó fue en el reporte de los espías. Pasaron mucho tiempo y aquí vuelve otra vez Caleb a ser mencionado. Más adelante en la Biblia va a ser mucho más mencionado en jueces y todo eso, pero aquí digamos que el personaje primordial es Josué. Pero aquí se habla de Caleb y es porque hay una relevancia muy grande acá. Caleb fue la segunda persona, ya lo había mencionado, que Dios le permitió pasar. ¿Y por qué? Porque dio un buen reporte de lo que él vio en la tierra prometida, ¿cierto? Las otras personas mostraron su incredulidad a Dios, su desobediencia a Dios. Aquí vemos que Caleb hace todo lo contrario, ¿cierto? Y eso nos dice mucho de Caleb. O sea, Caleb mostró un reporte positivo, diciendo, vamos a la tierra que fluye leche y miel. O sea, ya no se nos fue entregada, así lo menciona la Biblia. Entonces vamos a analizar algunas características de Caleb que podamos retomar para nosotros y poderlas aplicar a nuestras vidas, de estos versículos que hemos leído y algunos de apoyo adicionales que vamos a tener. Quiero iniciar con lo que significa Caleb, porque recordemos que en la Biblia los nombres son importantes, siempre tienen un significado y una profundidad muy bonita. Caleb es un nombre en hebreo que se pronuncia Coleb y está compuesto de dos palabras. Cal, que se pronuncia Kaf, que quiere decir todo, entero o guiado. Y Lev, la parte final, significa corazón en hebreo. Entonces Caleb podríamos decir que significa de todo corazón o guiado por el corazón. Y para que tengamos en cuenta algo adicional, recordemos que cuando la Biblia nos habla del corazón, está hablando de nuestros sentimientos, de nuestra alma, de nuestro pensamiento. Entonces él estaba guiado por su pensamiento, por su alma. Pero mejor aún, lo vamos a ver más adelante. Hay un detalle más profundo en este significado, pero vamos a verlo más adelante. Veamos otra característica entonces de Caleb, o sea, ya vimos el nombre. Vamos entonces a ver la primera característica de esta persona. Caleb siempre recordó la promesa de Dios. ¿Recuerdan a Acán? Acán no recordó la promesa de Dios, o sea, le dio algún temor que despertó en él, dice la Biblia, su codicia. Y esa codicia hizo que fuera y tomara del anatema de Jericó, y ya sabemos lo que pasó. En contraste tenemos a Caleb, una persona recta, una persona que se aferró a la promesa de Dios, fue obediente totalmente a sus instrucciones, y por eso obtuvo la bendición de poder pasar a la tierra prometida. Aún así, se le da una bendición adicional. Caleb es de la tribu de Judá. Y a la tribu de Judá anteriormente ya se le había dado tierra. Pero miren que a Caleb se le da más todavía. O sea, que es un personaje bastante importante. O sea, sus acciones Dios no las pasó desapercibidas. Lo bendijo con, ya vimos, le dieron Hebrón y Debir, creo que es el otro territorio que le dieron. Y él lo conquistó. A Josué también le pasa esto, también le dan su tierra por haber obedecido a Dios desde el inicio. Veamos lo que dice Génesis 15, 18, porque eso nos certifica que Caleb siempre recordó la promesa. En Génesis 15, 18 dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta es la promesa de Dios a Abraham para la tierra prometida, ya lo habíamos estudiado en la primera enseñanza, pero esto también lo conocía Caleb y lo tenía en su corazón. Y esto fue lo que le ayudó a él a estar siempre en obediencia a Dios, sabiendo que él ya sabía que esa tierra se le habían entregado. Esa fe, podríamos decir que esa fe que tenía Caleb fue la que le permitió no solamente ayudar a su tribu a conquistar la tierra, sino que también Dios lo bendice adicionalmente por todo lo que él está haciendo y por su, lógicamente, bendición. Y más importante, por su obediencia, perdón. También no solo a él. Miren que esa consecuencia, ¿a quién bendijo también? A su descendencia. Porque dice la Biblia que esos terrenos fueron de Caleb y de sus hijos. ¿Recuerdan con Acán? Acán falló, pagó el pueblo y pagó su familia. Caleb obedeció, fue bendecido él y fue bendecida su familia. Y también su pueblo, porque la tribu de Judá entonces también fue bendecida. Miremos nosotros entonces. Todas nuestras acciones, yo hablo mucho con Juan José, mi hijo, en la casa acerca de las consecuencias. Siempre hay consecuencias positivas y negativas. Eso nunca lo vamos a poder sacar de nuestras vidas. Todas nuestras acciones tienen consecuencias.
Lo que debemos nosotros tratar de hacer es primero evaluar si esa consecuencia va a ser buena o mala. Pero yo creo que antes de eso es si la acción si va en pro o en obediencia a Dios. O sea, si Dios va a ser agradable esa acción que vamos a hacer. ¿Para qué? Para poder hallar bendición en eso. Y no lo enfoquemos desde una bendición de tierras o bendición material, enfoquémoslo desde una bendición espiritual, de una bendición de tranquilidad. La Biblia dice que todo lo que nos da Dios nos da paz y alegría. Muchas veces yo voy a tomar decisiones y a veces esa sensación de que no me deja tranquilo, digo, esto no es de Dios. O sea, porque ya sabe uno que si no hay paz, la decisión no es de Dios. Y ahí viene, no quiero adelantarme, no voy a decir todavía, pero viene mucho el tema del corazón. Leamos números 13:30 para ir sacando más información de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Perdón, me estoy adelantando. Vamos a hablar de otra característica y es Caleb decía lo que sentía su corazón. No me estoy adelantando, ahí sí vamos a hablar del corazón. Ahí sí lo tenemos, exacto. Aquí, ¿de dónde sale esto de que él decía lo que sentía su corazón? Vamos a leer números 13:30 y luego regresamos a la explicación para poder contextualizar esto. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Estas fueron las palabras de Caleb al pueblo cuando se estaba quejando con Moisés, diciendo que no querían pasar, que allá con el reporte de los 10 espías adicionales. Aquí Caleb está animando al pueblo, o sea, son 10 contra 2. Recuerden que ni siquiera 10 contra 2, era 10 que desanimaron al pueblo contra 2 que tenían que animar nuevamente al pueblo. Entonces estamos hablando de muchas personas contra 2. Y aquí Caleb toma la vocería y dice que Caleb calló al pueblo, así lo dice antes de estos versículos, y dijo estas palabras. Y él dice que eso lo sentía su corazón. En el versículo que leímos, en el versículo 7 decía, yo lo dije como lo sentía mi corazón. Entonces volviendo al nombre, recuerdan lo que se dedica al nombre, guiado por el corazón. Entonces aquí vemos una alineación que es muy importante que nosotros tengamos. Si nuestra alma está alineada con Dios, las decisiones que vamos a tomar van en pro de la obediencia de Dios. Aquí nos lo está mostrando Caleb. Pero por el contrario, si no está alineada, pues estamos llevándonos por un deseo carnal o por un temor, como le pasó al resto de los espías y al resto del pueblo, llevándolos a un desánimo y a una desobediencia. Entonces aquí es clave que el Espíritu Santo sea quien nos guíe permanentemente, porque el Espíritu Santo es el que puede controlar nuestra alma. Y al controlar nuestra alma, pues lógicamente vamos a poder tener ese alineamiento, llamémoslo así, o esa obediencia y esa dirección. Yo creo que la palabra más adecuada es esa dirección de Dios por parte de lo que nos dice el Espíritu Santo y poder obedecer a nuestro corazón. Y no estoy hablando del órgano acá, porque es realmente lo que sentimos, lo que deseamos y lo que queremos. Entonces aquí es donde se cruza o se relaciona muy claro el nombre de Caleb con lo que él sentía en su corazón y cómo él lo aplicaba en su vida. Otra característica interesante de Caleb es que nunca hizo desfallecer el corazón del pueblo. Lo acabamos de decir, Caleb siempre animó a su pueblo. En contra de los espías, en contra de las mismas emociones del pueblo, él siempre tenía palabras de ánimo, palabras de valentía sobre lo que la ley o en ese momento lo que él conocía de Dios. Esa fe entonces la podemos observar en Números 14:8. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Lo habíamos hablado anteriormente. Ya aquí Caleb vuelve otra vez a hablarle al pueblo y vuelve a certificar o a verificar lo que Dios ya les había dicho. Pero Dios no se lo había dicho a Caleb directamente. ¿A quién se lo había dicho? A Abraham. Estamos hablando de años atrás, muchos años. La práctica de ellos en este momento era que todo era recitado. En las noches se reunían a hablar las historias y a contarse de generación en generación. Entonces estamos hablando de un Caleb que escuchó esto de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros, y aquí él sigue repitiéndolo, continuando con esa orden. No iba a utilizar tradición, pero se puede malinterpretar. Entonces con esa orden o con esa manera de que el pueblo nunca olvidara lo que Dios les había prometido. No sé si nosotros hagamos eso, si nosotros nos repetimos por lo menos a nosotros mismos todo lo que Dios nos promete. Si eso lo interiorizamos, pues vemos lo que va a pasar.
Pero si no lo interiorizamos y esperamos solamente de vez en cuando estamos en problemas y vamos a la cajita de promesas a ver qué me sale, pues no creo que estemos como en ese proceso de repetir y recordar constantemente lo que Dios nos está prometiendo, ¿cierto? Otra característica de Caleb, fuerte hasta el final. Caleb ya tenía 85 años, nos lo dijo los mismos versículos que leímos. Él dice que se siente como cuando tenía 45 años. Esto nos dice mucho, y esto a mí me impactó mucho. Yo creo que mi esposa me conoce en ese aspecto. A mí no me gusta cumplir años. O sea, yo soy enemigo de cumplir años. No me gusta que se suban. Yo me quedé en los 22. No me gusta subir y, lógicamente, no me gusta me gusta celebrar cumpleaños con todas, menos el mío. El mío porque me recuerda a cosas como que, bueno, ya voy en cuenta regresiva. Pero cuando llegué a este versículo me puso a pensar mucho. Me puso a pensar bastante porque aquí antes para él es un orgullo tener esta edad. Y dice que está como cuando tenía 45. Entonces yo también digo, yo estoy como cuando tenía 22, ¿cierto? Entonces ahí vuelvo y me animo, como cuando tenía 15, sí. Esto me enseñó mucho y espero también sea para ustedes de edificación porque la edad que sí viene siendo un número, no significa nada más que eso. Nuestro estado de vitalidad es una emoción del alma y aquí nos lo está mostrando Caleb. La obediencia a Dios es la que nos da esa vitalidad de seguir adelante, independiente de la edad que tengamos. Porque en el momento en que nos dejemos llevar por el número, ahí sí nos vamos a sentir mal. Y vamos a decir, bueno, ya no soy capaz. Pero aquí tenemos un Caleb diciendo que hay para hacer. ¿Cierto? Esto también hace poco en la casa me acabo de recordar, estamos hablando del tiempo, que cómo usamos el tiempo, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. Y llegamos a una conclusión, y es que el tiempo, pues no haciendo énfasis en física, en lo que dice Einstein de que el tiempo es relativo, pero tiene relación, y es que llegamos a un punto en donde para nosotros 30 años puede ser poco, 100 años puede ser mucho, eso es dependiendo de lo que queramos hacer. Pero sacamos en ese análisis un insecto. Hay un insecto que es familiar o es de la familia de las libélulas. Se me escapó el nombre. Efímera, le dicen la efímera, porque es efímero el tiempo de ella. Ese insecto, desde que nace hasta que muere, son 24 horas de vida. Y en esas 24 horas tiene que cumplir la ley de Dios, llamémosla así, que es nacer, reproducirse y morir, que es el ciclo de vida de cualquier creación, ¿cierto? Entonces mire que él tiene 24 horas, es un insecto. Y nosotros tenemos años. Y a veces llegamos a muchos años y no hemos cumplido ni la primera, no hemos ni nacido. Pues en sentido figurado, apenas estábamos tratando de entender la vida. Entonces esto también nos dice mucho de aprovechar el tiempo, porque pues lógicamente no sabemos cuánto vamos a durar, pero lo que sí sabemos es que si nos dejamos guiar en estos números por Dios, estos números van a ser irrelevantes y vamos a estar el tiempo que Dios quiera que estemos acá, cumpliendo lo que Él quiere que cumplamos. Eso es como lo que más importante queremos tener acá. Y lógicamente, como lo dice la característica, ser fuertes hasta el final. Bueno, tenemos otra característica. Respeto a Josué. No hay un registro bíblico donde Caleb se haya quejado o renegado por la decisión que tomó Dios de que Josué fuera el sucesor de Moisés. Pero miren que ellos dos tenían como el mismo nivel en ese momento, pero fue seleccionado Josué. Así como de pronto lo hemos venido estudiando los domingos, que hay muchas vasijas de barro y se escoge una. No sé si los que hemos estado con el pastor escuchando esta serie de los héroes de barro, aquí pasó algo similar. Dios escogió a Josué. De las muchas vasijas de barro, escogió a esa. Pero igual, esta vasija que se llama Caleb no renegó. Muy probablemente el otro pueblo se hubiera renegado, los otros, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no me escogió a mí? Yo soy mejor, más fuerte, más joven, cualquier cantidad de justificaciones. Pero aquí vemos a un Josué que antes, por lo contrario, lo que hizo fue apoyar a Josué en todo el proceso de conquista. O sea, no lo abandonó, lo apoyó. Y lo mejor aún, al final reconoció su autoridad. ¿Por qué? Porque al final Josué bendice a Caleb. Y eso lo podemos leer en Josué 14:13, donde dice: Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Entonces, volvemos a ver esta persona respetuosa de las decisiones de Dios, obediente a las decisiones, y a las personas que puso por sus líderes, respetuosa también totalmente.
y se convirtió fue en el servidor adicional para Josué para lograr este propósito en el que estamos, que es conquistar la tierra prometida. Otra característica que le hemos repetido constantemente, obediencia a Dios. Eso ya creo que es una que es paralela en todo lo que hemos hablado de él. Voy a enfocar un poco esta obediencia en algo que le pasó a Caleb, que fue para mí muy interesante, y es que, lo dije ahora, a Caleb le dieron dos territorios, Hebrón y Debir. Estos territorios se caracterizaban por algo, y la Biblia nos lo va a decir ahora, era tierra de gigantes. Hay estudios que dicen que de estas tierras salió Goliat, y ya sabemos quién era Goliat, no vamos a entrar en ese detalle. El punto acá es que cuando estas tierras fueron repartidas, ellos tenían que ir a conquistar las tierras. O sea, no era que, tome, aquí está Hebrón, ya está desocupada, viva ahí. No, ahí está Hebrón, vaya, conquístelo. O sea, vaya, pelee con las personas que hay allá, sáquelas de allá y habítela. En este caso, Caleb tenía que derrotar a estos gigantes. A diferencia de otras tribus, que la Biblia también lo relata, otras tribus tuvieron que ir a sus terrenos, pero ellas no derrotaron estos otros pueblos. Ellas hicieron alianzas o paz con ellos y los adoptaron para que convivieran con ellos en estos territorios. Caleb, por el contrario, en este caso, quitó estos gigantes de las tierras de Hebrón y Debir, los derrotó, obedeciendo completamente a Dios. En Números 13:33 es donde vemos esto. Dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí nos está certificando la Biblia que esa tierra que tenía que poseer Caleb era tierra de gigantes. Podríamos hablar mucho de Caleb, más características. Las vamos a dejar hasta ahí para, en una futura enseñanza, pues solamente enfocarnos en él como personaje. Pero digamos que esto nos enseña mucho también. Nosotros nos enfrentamos permanentemente, frecuentemente, a nuestros gigantes. Y muchas veces esos gigantes nos aplastan y no nos dejan avanzar. Aquí la clave de Caleb para ir a enfrentar eso es que él se aferró a esa motivación que se llama ¿qué? Obediencia. Y esa motivación le permitió ¿qué? Enfrentarse a estos gigantes y poseer la tierra que Dios le había prometido. Entonces nosotros igualmente volvemos ¿se acuerdan del patrón? Obediencia, victoria, victoria, bendición. Aquí la vemos reflejada completamente. Y esta victoria de Caleb le permitió derribar a estos gigantes, así como a nosotros. Si por medio de esa obediencia lo logramos, vamos a llegar finalmente a la bendición que Dios nos ha prometido, sea cual sea. Amén. Bueno, vamos a seguir continuando. Vamos a ver el tiempo. Vamos bien. Eso digo yo. Pero a mí me está gustando, espero que a ustedes también les guste. A mí me gusta mucho esta historia. Continuamos entonces con, ya dejamos a Caleb, sigamos avanzando en lo que Josué nos tiene, el libro de Josué para enseñarnos. Y por allá se menciona algo que se llama ciudades de refugio. Ya después de la distribución de las tierras, se le entrega a cada uno de los tribus su respectivo territorio, pero después vienen dos tipos de ciudades de refugio y ciudades de los levitas. Estas ciudades fueron entregadas a los levitas. Para poder entender qué significa esto, quisiera que leyéramos antes de entrar en lo que es ellas, a Éxodo 21:13, que dice: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Digamos que ahí ese versículo solo no nos dice mucho, pero esa porción de la Biblia nos está hablando de unas leyes. En Éxodo se dieron una serie de leyes y una de estas, este versículo pertenece a algo que se llama leyes sobre los actos de violencia. Aquí se describe qué pasaba a las personas cuando convivían en el pueblo de Israel, cuando había un acto de violencia, qué les pasaba a ellos. Y finalmente lo común es que siempre terminaban en muerte. Es decir, si una persona mataba a otra, moría. Si una persona era violenta con su padre y su madre, moría. Si una persona era violenta con sus hijos, moría. O sea, todos los versículos terminaban en muerte. Pero entonces Dios en este versículo, en el 21:13 dice, parafraseándolo dice: si usted lo hizo y no tenía la culpa, entonces te voy a dar lugar donde te puedas refugiar. Eso es como diría el Chavo: lo hice sin querer queriendo, entonces tienes que buscar hacia dónde buscar refugio, ¿cierto? Ahora sí leamos entonces Josué 20, del 1 al 3, para que empecemos a entender qué son estas ciudades de refugio.
Dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de sangre. Aquí Dios muestra nuevamente su fidelidad, y es que pues sabe que hay accidentes, posiblemente hay actos que no son voluntad de Dios, pero que tampoco son culpa de la persona que lo comete, y de aquí que Él define estas ciudades de refugio para ser protegidas de estas personas, pero con dos características. Estas personas no era que se cometieran el homicidio y se iban a proteger allá porque no lo iban a juzgar, llamémoslo así. En estas ciudades de refugio dice la Biblia que tenía que tener dos condiciones la persona. Primero, al ingresar tenía que entrar en juicio con la congregación. Es decir, para esta época era muy importante llevar testigos que dijeran lo que había sucedido, para certificar lo que la persona se estaba exponiendo. Y lo segundo que también debía pasar era que él podía volver a su tribu después de que el sumo sacerdote, del momento en que él entró en la ciudad de refugio, muriera. Es una característica que uno dice, ¿para qué? Vamos a entenderla. ¿Por qué la vamos a entender? La vamos a entender con una relación. ¿A qué se les parece a ustedes la ciudad de refugio? No, ¿en qué nos refugiamos nosotros? En Jesucristo, ¿cierto? Entonces, leamos Romanos 6:23 a ver cómo nos va esto mostrando esa ciudad de refugio, cómo nos puede ayudar a nosotros también. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros pecamos constantemente. Si dejamos hasta acá y solamente este versículo lo dejamos para nosotros, pues si pecamos, simple, ¿qué nos pasa? Muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritual, no tener acceso a Dios, todo lo que significa esta muerte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? O sea, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Y en él también podemos hallar refugio. Entonces, así como estas ciudades tienen ese propósito de refugiar estas personas del pueblo cuando cometían actos y tenían un nivel de arrepentimiento, nosotros también podemos encontrar este refugio en Jesucristo. O sea, por medio de la muerte de Jesucristo, aquí es donde entendemos por qué moría el sumo sacerdote. En esa muerte se nos dice que fueron lavados nuestros pecados y en la resurrección nos da acceso al reino de Dios. Entonces ya no tenemos esa condenación que leímos en Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Jesucristo, por medio de ese refugio que nos da y de la muerte y resurrección, nos libra de esa condenación. Y eso lo podemos leer en Hebreos 6:18, que es lo que nos va a certificar eso que acaba de mencionar. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuando leí este versículo que tiene relación con hallar refugio en Dios, en Jesucristo, para serles honestos, no entendí mucho. Así como lo leí, quedé un poco perdido. Aquí va un consejo. Hay que leer otras versiones de la Biblia. Leámosla en palabra. Esa fue en Reina Valera 1960. Vamos a leerla en palabra de Dios para todos. O cualquier nueva versión del lenguaje actual también tiene una mejor, digamos, más entendible, llamémoslo así. Y dice, es el mismo versículo, hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza en los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Entonces aquí ya vemos que nosotros podemos acudir a Él, y Él es Jesucristo. ¿A qué? A refugiarnos. ¿Y qué significa ese refugio? A que nuestros pecados sean perdonados y no encontremos la muerte como nos lo mostró el versículo que leímos en Romanos. ¿Vamos bien? Bueno, si se están durmiendo me hablo a los para no despertarlos. Podemos seguir con el mapa de las ciudades de refugio para que veamos cómo fueron distribuidas. Solamente fueron, lo pueden leer en el capítulo 14. Vemos las estrellas, vemos acá estas estrellas, no sé si se ve claramente. Estas estrellas, 3 al este y 3 al oeste, fueron las ciudades de refugio que estableció Dios para las diferentes tribus. Estaban distribuidas para que tuvieran acceso todas las personas de las tribus y poder hallar refugio por todo lo que habían visto, ¿listo? Todo lo que podían, por sus acciones de violencia, llamémoslo así.
Luego tenemos entonces las ciudades para los levitas. Ya entendimos las ciudades de refugio, ahora entendamos las ciudades de los levitas. Vamos a Josué 21, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlos rápidamente y dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y le labraron en Silo la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades a sus ejidos. Recordemos entonces que los levitas no tenían heredad. Esto fue determinado mucho antes, desde la construcción del tabernáculo, donde los levitas solamente se iban a dedicar a la manutención y a la logística del tabernáculo. Y eran las otras tribus restantes los que tenían que apoyar estas tribus. Acá no se les dio terrenos, pero sí se les dio ciudades, que es diferente. Mire que a cada tribu las vimos repartidas, se les dio su respectiva, digamos, porción de tierra, excepto a los levitas. En Deuteronomio 19 certificamos esto. Dice: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Entonces, ¿por qué se les entregó ciudades a los levitas? En el desierto, aunque las 12 tribus ya estaban divididas, pues divididas en el sentido por nombres, por los 12 hijos, siempre andaban juntas. Y su guía era el arca, ¿recuerdan? Con el desierto. Cuando ya se establecen cada uno en sus territorios, la duda es, bueno, ¿y cómo van a continuar el proceso de comunión con Dios? Porque la ley continúa. Todo lo que habíamos leído por allá en Levítico, de las fiestas, de los sacrificios, todo eso tiene que continuar. ¿Cómo lo iban a hacer ahora entonces? Entonces el propósito de estas ciudades tiene Dios tiene un claro propósito con estas ciudades. Y es que haya una influencia sacerdotal en cada una de las tribus. Entonces, por eso cada tribu tenía que entregar de sus ciudades a los levitas. Y los levitas no tuvieron un solo terreno, sino que se esparcieron por todo Canaán, por toda la tierra prometida. El segundo propósito que se da con esto es que también la presencia de Dios, por medio de esta influencia sacerdotal, siempre esté con las tribus y no desaparezca esa comunión con Dios. Tenemos un gráfico, lo podemos ver, donde están todas las ciudades. Esas las podemos leer tranquilamente. Ahí tenemos 48 ciudades que fueron repartidas a los levitas. Y esas 48 ciudades están descritas en la Biblia. De esas 48, 46, de esas 48, 6 fueron ciudades de refugio y 42 fueron ciudades para los levitas. Ahí están distribuidas. Cada una, la de refugio está en color morado, las demás son las negras, las que están en color negro, enumeradas del 1 al 48. Y cada tribu, las ciudades que entregó para estos propósitos, tanto para la parte de los levitas como para las ciudades de refugio. Entonces miren lo importante, o sea, Dios siempre quiere que nosotros estemos en presencia de Él, que siempre estemos con influencia sacerdotal. Esa influencia sacerdotal significa tener un liderazgo que tengamos una persona líder que nos guíe y que nos mantenga en línea, llamémoslo así, en lo que Dios nos quiere decir constantemente a nosotros. O sea, eso no puede desaparecer. Si nosotros nos alejamos de eso, pues ya solitos creo que la vida va a ser un poquitico más compleja de afrontar. Pasado entonces esta división, Josué permite otra cosa, y es que las tribus que estaban con ellos, recuerda que habían 2 tribus y media acompañándolos, los hombres de guerra. Después de que pasan todas estas divisiones, Josué permite que estas personas regresen, que son los hombres de Gad, de Rubén y la mitad de Manasés, que regresen a la tierra del este, antes del Jordán. Antes de que regresen, Josué los exhorta y les dice, bueno, pueden regresar, pero no se vayan a apartar de la ley de Dios. O sea, esa es la exigencia. Y les recuerda que Moisés se los había ya dicho. Ellos regresan, estas personas, los de las 2 tribus y media, regresan y hacen algo adicional que, digamos, lo que no fue ordenado por Dios. Y es que construyen un altar. Leamos qué pasó ahí. Josué 22:10. Dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán. Un altar grande, de grande apariencia. O sea, una cosa que se veía. Voy a contar un poco de la historia. Cuando las otras tribus, o sea, las 9 y media que estaban al otro lado, se enteraron de esto, ¿qué creen que pasó?
Vamos a leerlo, Josué 22:12, para que vean lo que pasó ahí. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, o sea, las 9 tribus y media restantes, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y pelear contra ellos. Otras versiones dicen para ir en guerra. Y ya sabemos lo que significa la guerra para ellos, para el pueblo, destruirlos, desaparecerlos. Entonces aquí hay un contraste. ¿Por qué 9 tribus y media iban a ir a destruir las 2 tribus y media de acá? Porque construyeron un altar. Y para ellos era un celo muy grande y un temor de Dios de que cualquiera de ellos se desviara y empezara a adorar otros dioses. Porque una de las exhortaciones de Josué era que no se fueran a adorar otros dioses, porque habían pueblos todavía por ahí paganos. Esto entonces, llegan las personas a atacar las tribus, o sea, pero antes de eso quisiera que leyéramos Números 32:23, que es lo que advierte Moisés a estas tribus. Números 32:23 dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está hablando Moisés diciéndole las dos condiciones, que los hombres pasaran con ellos en guerra, y la segunda, que no se apartaran de Dios. Entonces aquí ya se están yendo por la segunda, y es, creen que se apartaron de Dios con ese altar. ¿Por qué creen que van a adorar otros dioses? Entonces las 9 tribus y media vienen a acabar con estas 3, pero cuando se encuentran los líderes de las 2 tribus y media y las 9 y media y empiezan a hablar. Y lo primero es el regaño. ¿Por qué construyeron un altar a otros dioses? Ustedes se están apartando de Jehová. Estoy parafraseando toda la historia. Y los líderes de las 2 tribus y media responden, no, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Ese altar no es para otros dioses. Ese altar es para que nuestras generaciones futuras recuerden lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no crean que porque nos quedamos antes de pasar el Jordán, Dios no estuvo con nosotros. Ese altar va a representar que nosotros también ayudamos al proceso de conquista y nos permitieron regresar a nuestras tierras. Entonces la intención del corazón no era apartarse ni irse con otros dioses, era estar con Dios y tener un altar para recordarle eso a sus hijos, a sus descendencias. Pero miren el nivel de celo de las otras tribus. O sea, eso nos deja mucho que enseñar, pues, tenemos mucho que aprender de eso. Y es el celo y el temor que tenía toda la tribu porque sabían que por la desobediencia de uno puede pagar todos. Entonces, con uno que peque, todos se van en contra de ese. Ahora, no estoy haciendo un llamado a que veamos algo pecando y vámonos encima con un bate a decirle no peques más. Pero sí tenemos un llamado a de pronto hacer palabras de exhortación a estas personas, que veamos así, a uno mismo. También nuestro comportamiento, si vemos comportamientos de otros. O sea, ya somos una comunidad cristiana, ¿cierto? Y como comunidad cristiana, como pueblo de Dios, tenemos esa obligación de no hacernos los de la vista gorda. En mi país se dice el de la vista gorda, como, ay, vi esto y me hago como el que no vi. No. Tenemos esa responsabilidad de pronto de confrontar, de hablar y lógicamente orar también, porque también sabemos que las otras personas también tienen sus aflicciones y esas aflicciones los pueden llevar a comportamientos que de pronto no están tan en línea con Dios. Y ahí es donde nosotros entramos a respaldar y a ayudar en este proceso. Para ir concluyendo ya, vamos a saltarnos un poquitico de esta historia. Vámonos entonces a una frase, yo creo que es la segunda o la primera. Hay un empate en 2 frases por las que es conocido el libro de Josué. La primera ya la hemos analizado, que es esfuérzate y sé valiente. Y la otra frase es al final, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a analizar esa frase, que es, porque es bastante profunda de dónde sale esta frase. Los capítulos finales de Josué, ya finalizando, Josué reúne a su pueblo y les habla y les recuerda todo lo que hizo Dios durante toda esa época, ¿cierto? Las guerras, el paso del Jordán, las victorias que obtuvieron en las batallas, la distribución, o sea, todo lo que hemos estudiado, Josué vuelve y se lo recuerda a todo su pueblo. Pero los alienta también a que no se separen de la ley de Moisés, que fue entregada por Dios. Porque les advierte, y aquí ya viene la exhortación, por eso ese último capítulo se llama la exhortación de Josué, y les dice, porque si se apartan de esa ley que Dios entregó por medio de Moisés, encenderán nuevamente la ira de Dios. Y ahí es donde pronuncia estas palabras. Entonces ahora sí, leamos Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres.
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas palabras, miren que tienen un contexto muy grande y es, tenemos que escoger con quién estamos. Y lógicamente, la palabra servir es estar en función de Dios, pero también nos dice mucho de escoger con quién estamos, a quién estamos nosotros dedicándole la mayor parte de nuestro tiempo. Aquí habla de o van a sus otros dioses o se quedan con Jehová. Y Josué decide, yo y mi casa nos quedamos con Jehová. Entonces nosotros estamos en un mundo que nos exige mucho de nosotros, nos exige una competencia constante que muchas veces endiosamos esos propósitos. Y estamos hablando de éxito, que muchas veces se refleja en tener más dinero, en tener más posesiones materiales, tener más poder. Muchas veces queremos escalar en las empresas y tener más poder. No es que sea malo. Si lo endiosamos, ya entonces, no, ¿a quién estás sirviendo? O sea, ¿estás enfocando toda tu energía en eso? ¿O eso es el resultado de una bendición, de una victoria que vino de una obediencia? Que es muy diferente a que yo solamente me enfoque en eso. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros, a qué dioses nosotros estamos teniendo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde entonces nos dice Josué y nos dice, yo no sé ustedes, pero yo serviré a Jehová junto con mi casa. Esto es lo que yo creo de las cosas más importantes que nos debe quedar hoy en la noche es saber escoger. Saber escoger y entender ese ejemplo de Josué que nos deja al final antes de su muerte, porque el libro finaliza con su muerte, dice que fue sepultado, pero digamos que lo más relevante para finalizar la parte de la introducción al libro de Josué es esto, de yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, es una elección de vida que tenemos que hacer constantemente. No es un día que yo lo repita, es que mis acciones, mi día a día, la mayor cantidad de horas que yo tenga en mi día reflejen que realmente mi casa y yo estamos del lado de Dios. Los invito entonces a que cerremos los ojos y oremos para que finalicemos ya. Listo. Bueno. Señor, en esta noche nuevamente te damos gracias por tu palabra. Hoy finalizamos la introducción al libro de Josué. Es increíble todo lo que hemos aprendido de ti en este libro, Dios. Te pido entonces que nos animes a seguirlo estudiando y podernos afirmar cada día más en tu palabra. De este libro nos ha mostrado todo, desde que pasamos por el Jordán, de que hemos sido redimidos así como Rahab y su familia, que estamos del lado de Jesucristo cuando Josué se encontró con el príncipe del ejército. Por esto podemos decir hoy que Cristo vive en nosotros, Cristo vive en nuestros corazones. Hoy podemos disfrutar de todas las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias por esto, Dios Santo. Podemos entender que todo se hace en tu tiempo y no en lo nuestro. Saca de nosotros todas estas frustraciones y esta competencia permanente que tenemos para lograr nuestros propósitos. Danos esa sabiduría a través del Espíritu Santo para que sepamos que es de ti que viene la bendición, que de ti vienen las victorias. Hemos ganado, Dios, muchas batallas, gracias a ti. Sabemos, también nos has dicho, como nos lo dijiste aquí en este libro, que hay mucha tierra por conquistar. Tenemos muchas cosas por seguir conquistando en esta tierra, Dios. Pero así como se lo dijiste a Josué también, ayúdanos a entender que eres tú el que gana las batallas y que eres tú el que nos permite disfrutar de las bendiciones. Y no de las bendiciones que nosotros queremos tener, que ahí es donde de pronto nos frustramos, Dios. Que esto nunca se nos olvide, que estas sean las fuerzas que nos dan para seguir adelante, saber que la obediencia nos va a llevar a la victoria y la victoria a la bendición, Dios. Te pedimos, Señor, que así como le dijiste a Josué, no lo digas a nosotros. Dinos, esfuércense y sean valientes. Estas palabras nos ayudan a vencer la tentación, Dios, a estar en esa lucha constante, a afirmarnos en tu palabra, a salir victoriosos de las situaciones constantes que nos enfrentamos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener la fe y la obediencia de Caleb, como lo vimos el día de hoy. Que el Espíritu Santo nos guíe permanentemente, que esté constantemente dándole orden a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que sigamos tu guía, Dios Santo, seamos obedientes a tu palabra. Con eso podemos estar seguros que venceremos, Dios, todos nuestros gigantes. Y sabremos que tú eres el que vence esto primero que nosotros, porque tú vas delante siempre de nosotros. Te pido entonces, Dios, que el ejemplo de Josué siga en nuestro corazón. Que el compromiso que tenemos contigo sea demostrado en nuestras casas, que sea demostrado con las personas que nos rodean, en nuestros trabajos, nuestras amistades,
Que todos los que nos vean ese reflejo de ti en nosotros, Dios. Y así poder decir lo que dijo Josué al final, y es que hemos tomado la decisión de yo y mi casa serviremos al Señor. Amén.